Vamos a analizar la ecuación química que representa el experimento antes observado. En este caso, observamos la reacción redox del sulfato de cobre, que es nuestra sustancia azul, en reacción con las bolitas de aluminio que agregamos para producir sulfato de aluminio y cobre. Vamos a determinar por qué es una reacción redox, pero antes debemos de entender que el proceso denominado oxidación en ciencias se refiere a la pérdida de electrones. Cuando uno de mis elementos está perdiendo electrones en una reacción química. Y una reducción es cuando uno de mis elementos sale ganón y se lleva los electrones de alguien más. Es decir, es un juego de palabras, se reduce, pero está ganando electrones. El otro se oxida, pero está perdiendo electrones. Vamos a determinar cuál de todos estos elementos ganó o perdió electrones. Como primer paso, debemos de asignar los números de oxidación a todos nuestros elementos presentes. Iniciamos con el oxígeno porque es uno de los más fáciles. El oxígeno siempre trabaja con -2, a menos de las excepciones que comentamos en el video anterior. Pero si ves, no hay ninguna excepción aquí. No está ni con el flúor ni está en un hidruro. Por lo tanto, 4 por -2, -8. El cobre trabaja con +1, trabaja con +2. Y en este caso, el radical sulfato, cuando está en esta molécula, el azufre tiende a trabajar con +6, con la valencia más alta. El radical sulfato indica alta presencia de oxígeno y que nuestro elemento que lo acompaña está trabajando con su número de oxidación más alto, que en el caso del azufre su número de oxidación más alto es +6. +6 menos 8, -2. Quiere decir que en este caso la carga del paréntesis es 2 negativo. El cobre trabaja con +1 y con +2. Si yo le pongo el +1 no llegamos a 0. Por lo tanto, voy a utilizar la carga +2. 2 positivo menos 2 negativo es igual a 0. Esos son los números de oxidación de mis elementos. El aluminio está solo, no se ha combinado con nadie más, por lo tanto, regla número 1, su número de oxidación es 0. De este lado, el oxígeno, -2, 4 por -2, -8. Quedamos que el radical sulfato indica presencia de oxígeno y este elemento con su valencia más alta, +6. +6 menos 2 es igual a, +6 menos 8 es igual a -2. El aluminio, su único número de oxidación es +3. Si yo hago la suma, +3 menos 2, no llegamos a 0. Por lo tanto, es necesario hacer el cruce de valencias. La carga de mi paréntesis se cruza y se va como subíndice. Recuerda que al momento de cruzar no te llevas la carga, solamente el número. Y este 3 va para acá. Ahora sí, 2 por +3, +6. 3 por -2, que es la carga del paréntesis, -6 es igual a 0. El cobre, por lo tanto, está solo, como un mongolo. Por lo tanto, es 0. No me puede contener. Ahora, siguiente paso para una reacción redox. Ubicar qué elementos han cambiado su número de oxidación. Por cambiar se refiere a qué número de oxidación tenían en la parte de los reactivos y qué número de oxidación tienen en la parte de los productos. Para una ecuación redox siempre hay uno que se reduce, siempre hay uno que se oxida. No pueden salirte 3 y no pueden salirte un elemento que cambie. Siempre cambian 2 elementos su número de oxidación. En este caso, analizamos. El azufre inició con +6 del lado de los reactivos y del lado de los productos sigue con +6, él no cambió. Oxígeno con -2. Ojo aquí, no con la multiplicación, sino con la carga. El oxígeno -2, -2, no cambia. Cobre inició con +2 y terminó con 0. Ya tengo un elemento que cambió su número de oxidación. Determinamos el cobre, cambió.
el aluminio inició en reactivos con 0 y en los productos terminó con +3. Ya determiné cuáles son los dos elementos que cambiaron su número de oxidación: cobre y aluminio. Me falta determinar quién se oxidó y quién se redujo o reducción. En este caso, lo que vamos a hacer es una recta numérica para facilitar la ubicación de los elementos, quién se reduce, quién se oxida. Iniciamos tu recta numérica, iniciamos en 0, para este lado los positivos y para este lado negativos. El cobre inició. ¿Cómo lo vamos a acomodar de este lado en la recta numérica? El cobre inició en +2. Okay. El cobre inició aquí, en +2. Y terminó en 0, es decir, dio un salto hacia la izquierda. Bueno, en este caso 2 saltos, porque es 1, 2. Pero su movimiento fue hacia la izquierda. El aluminio inició en 0. Aquí inició. Y terminó, repito, por terminar o por iniciar. Por iniciar es antes de la reacción y terminó después de la reacción. Inició en 0, terminó en +3. Su movimiento fue hacia la derecha. Ya que tú acomodaste tus elementos de esta manera, lo único que hay que recordar es que si mi elemento dio su salto hacia la izquierda, mi elemento se reduce. Y si mi elemento dio su salto hacia la derecha, este elemento se oxida. ¿Por qué? Recuerda, se reduce. Él tenía carga +2, perdió 2 electrones, se queda en 0. Recuerda que los electrones son cargas negativas. Yo sé que es algo confuso el juego de palabras, pero inició en +2, adquiero 2 electrones, es decir, ganó 2 electrones, me vuelvo 2 más negativos, es decir, doy 2 brincos hacia la parte negativa, porque estoy recibiendo 2 partículas con carga negativa. Por lo tanto, él se reduce. El aluminio tenía, en este caso, 0 porque no se había combinado con nadie más. Después de la reacción, hace un brinco hacia el +3. Si van para el lado derecho, quiere decir que están perdiendo electrones. En este caso, él perdió 3 electrones. Recuerda, los electrones son las cargas negativas. Si él los está perdiendo, por lo tanto, se vuelve más positivo porque le estás quitando su parte negativa. Tenía 0, estaba en un estado, por decirlo así, neutro, pero me quitas mis 3 cargas negativas, yo me vuelvo 3 más positivo. Por lo tanto, recuerda, ya que ubiqué mis elementos en la recta numérica, si mi elemento brinca para este lado, se reduce. Si va para el lado derecho, se oxida. Ya que determiné quién se reduce, quién se oxida, seguimos en determinar los agentes oxidante y agente reductor. Por favor, esto es algo mecánico, hazlo paso a paso. Primero determina quién se reduce, quién se oxida. Ya que determinaste quién es quién en esta ecuación, este se reduce, por lo tanto, es el agente oxidante. Es muy diferente lo que pasa con el elemento con lo que provoca. Primeramente es lo que pasó con el cobre. ¿Qué pasó? Se reduce. Pero este está provocando o es el agente encargado de que el aluminio tenga una oxidación. Después, el aluminio yo determiné que se oxida. Recuerda que te entre en la cabeza que la oxidación es la pérdida de electrones. Se oxida. Por lo tanto, este es el agente reductor. ¿Por qué? Él perdió electrones, se oxidó, pero es el agente encargado de que él tenga una reducción. Sé que es confuso el juego de palabras, pero esto es cuestión de práctica. Es primera vez que estamos viendo este tema y es cuestión de práctica, pero necesito que te familiarices con ubicar los números de oxidación,
Te repito, en una reacción redox siempre hay un agente reductor, siempre hay un agente oxidante, pero no podemos tener 3 elementos que cambien. Tenemos que analizar las cargas, siempre va a haber 2 elementos, no puede haber uno solo que cambie o 3. Hay 2, determinamos de acuerdo a la recta numérica hacia dónde dieron el salto, ya sea izquierda para que tenga una reducción, derecha para que tenga una oxidación. Ya que tienes qué pasa con ellos, determinamos qué tipo de agentes son. Si él se reduce, es el agente contrario. Se reduce, es el agente oxidante. Se oxida, es el agente contrario. Es decir, se oxida, es el agente reductor.